Bueno, y vamos al desarrollo de este último título y tiene que ver con el avance del juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. Está avanzando, obviamente, en el Congreso de la Nación. Ya hubo admisibilidad la semana pasada, por lo tanto ahora va a comenzar el proceso de recabar pruebas contra los miembros del máximo tribunal de la República Argentina, y para ello estamos en comunicación con el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos. Nos estamos refiriendo al diputado Germán Martínez, quien está allá en comunicación con Norte Grande Federal. Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches. Mara Evaristo, Miguel Alegre, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a ambos? Y saludo a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por su atención, diputado, con Norte Grande Federal. Bueno, ¿cómo está el proceso y qué es lo que sigue en lo que tiene que ver con este pedido de juicio político de la Corte Suprema? Bueno, tuvimos 3 reuniones muy importantes en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Juicio Político. En la primera, en la última semana de enero, lo que hicimos fue poner a consideración los 14 expedientes que íbamos a tratar, leer los enunciados, los encabezados de cada uno de esos expedientes y trazar un cronograma que tenía 2 pasos más. Uno lo dimos el 2 de febrero, cuando escuchamos a los autores de los 14 proyectos, en particular fueron 11, y después todos notificaron y ratificaron las denuncias que habían hecho en cada uno de los proyectos, y finalmente, como ustedes bien indicaron, el día jueves pasado, el 9 de febrero, lo que hicimos fue declarar la admisibilidad de estos 14 expedientes. ¿Qué significa eso? Significa que se abre la etapa de investigación y la etapa sumaria, ¿no? Ahora, en la etapa que viene, y nos tocará hacerlo este próximo jueves, vamos a presentar un programa de trabajo, una planificación para los próximos encuentros de la Comisión de Juicio Político para poder generar la prueba. ¿La prueba qué es? Bueno, la posibilidad de recabar testimonios, de traer testigos, de traer especialistas, de solicitar medida de prueba para ver si hay una correspondencia entre los hechos que estamos investigando, las causales de juicio político y los expedientes que se declararon admisibles la semana pasada. Así que creo que venimos haciendo un trabajo muy serio, muy fundamentado, muy argumentativo, casi, al menos por parte nuestro, sin ningún tipo de intención ni de chicana ni de nada por el estilo, y me parece que se viene haciendo un buen trabajo. Diputado, lo que tiene que ver con el proceso, los tiempos de este proceso y qué derechos le caben a los integrantes de la Corte Suprema en el marco de este proceso precisamente. Bueno, se habla mucho sobre los tiempos, ¿no? Están los que dicen que nosotros queremos en una semana dictaminar y directamente acusarlos o generar una instancia de acusación a los integrantes de la Corte, y están otros que dicen, no, se van a demorar 9 meses para ir a elecciones con todo esto abierto. Bueno, ni una cosa ni la otra, ¿no? Nosotros queremos hacer todas las cosas de acuerdo a lo que indica la Constitución Nacional, el reglamento de la Cámara de Diputados y el reglamento de la Comisión de Juicio Político, que es ese reglamento el que estipula lo que vos recién preguntás. Por ejemplo, viste que se habló mucho sobre si los integrantes de la Corte Suprema de Justicia van a tener que venir o no a la comisión. Bueno, el artículo 13 del reglamento de la Comisión de Juicio Político indica que una vez que están ya ordenados los elementos respecto a las acusaciones que hay sobre los magistrados, los tenemos que ofrecer la instancia de que ellos realicen su descargo. Pueden venir o no venir, pueden venir presencialmente o pueden enviar un informe. Y dice algo más el reglamento: si no vienen, a diferencia de lo que es un juicio penal tradicional, el proceso de juicio político puede seguir igual. Vos sabés perfectamente que si en una instancia de juicio penal aquellos que son acusados no se le toma declaración indagatoria, el proceso no puede avanzar. Bueno, como esto es un juicio político y no un juicio penal, aquí nosotros los invitamos, ellos pueden hacer o no su descargo en forma presencial o en forma escrita, y en función de eso podemos continuar, inclusive si ellos no vienen, pero lo vamos a hacer todo de acuerdo a lo que indica el artículo 13 del reglamento de la Comisión de Juicio Político. Diputado, teniendo en cuenta todo esto que nos está comentando, ¿no? Están en la etapa entonces de juntar pruebas, testimonios. Estos testigos, ¿qué papel juegan? Es fundamental porque muchas veces se llaman a silencio, porque no todos se animan a hablar.
Bueno, es muy importante lo que vos preguntás. Inclusive también se ha generado un debate de qué pasa si uno invita a un testigo y ese testigo no viene, ¿no? Y ahí el reglamento es muy sabio en ese sentido. Lo que plantea básicamente es que uno tiene que invitar a los testigos a venir, los tiene que citar. Si un testigo no viene, uno tiene que informarle a la instancia superior para que arbitre los medios para que ese testigo venga. Te pongo un ejemplo. Sí. Se habla mucho sobre Silvio Robles, uno de los principales asesores que tiene el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati. Imagínate que nosotros lo citamos a Robles. Robles tiene que venir. Si Robles no viene, tenemos que avisarle a la instancia superior para que le diga a Robles, tenés que ir a la Comisión de Juicio Político. Y si así todo no viene, hay que aplicar el Código Procesal Penal en lo que hace respecto a que esa persona que está citada para el juicio político efectivamente venga a testimoniar. Por lo tanto, es muy importante la etapa de los testimonios y la etapa de generación de pruebas. Nosotros queremos hacer todas las cosas de acuerdo a derecho, respetando el debido proceso. También vos sabés perfectamente que en un juicio político, si vos invitás a alguien y esa persona no viene, algo tendrá que ocultar, por lo cual no quiere venir a prestarse a hacer una declaración testimonial dentro del juicio político. Sí, teniendo en cuenta esto que está comentando justamente, o sea, ¿por qué alguien se negaría en una primera instancia cuando, si siguen, van a tener que hablar de todas maneras? Pero claro, ese es el tema. Lo que pasa es que se ha generado, y ustedes son conscientes, una cantidad de rumores y de situaciones por parte de la oposición política que nosotros lo fuimos tratando de sortear uno por uno. Se decía que nosotros queríamos hacer un show y un circo, y nada de eso es lo que estamos haciendo. Realmente el comportamiento, el trabajo de cada uno de los 16 integrantes de la Comisión de Juicio Político, uno de ellos de la provincia del Chaco, Juan Manuel Pedrini, ¿no? Vienen haciendo una tarea muy, pero muy buena, muy seria, muy apegado a los marcos normativos que rigen nuestra tarea, y eso es lo que vamos a seguir haciendo, ¿no? Yo siento a veces que los diputados de Juntos por el Cambio que integran la Comisión de Juicio Político están más preocupados de salvar cierto vínculo personal con los integrantes de la Corte Suprema que de buscar realmente los elementos para que nosotros podamos saber si hubo o no mal desempeño, si hubo o no delitos en el ejercicio de la función. Esos son los dos elementos que nosotros estamos analizando. También se decía que nosotros queríamos juzgarlos políticamente por el contenido de la sentencia. Nada que ver. Nosotros lo que estamos apuntando es a ver si hubo efectivamente mal desempeño o si hubo delitos en el ejercicio de sus funciones. Para eso tenemos que analizar todo el proceso judicial. No solamente el fallo habla del trabajo de los jueces, sino en qué entorno, en qué situación se da el trabajo del magistrado para llegar a esa decisión que puede ser claramente arbitraria o discrecional, y eso claramente es un elemento a tener en cuenta a la hora de evaluar el mal desempeño. ¿Y el factor tiempo, en este caso en particular, en esta situación, influye o no influye? Siempre el factor tiempo influye en la política, siempre. El tema es que hay que administrarlo como corresponde y no generar ninguna situación donde alguien pueda en algún lugar sentir que no se está garantizando el debido proceso a aquellas personas que potencialmente son acusadas. Nuestra intención es que podamos hacer las cosas bien, sin apretar el acelerador de más, pero tampoco ir a la retranca, como diríamos. No. Sí. Entonces hay que ir haciendo las cosas bien. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo en esta semana? Vos fijate que en cada uno de los encuentros nosotros nos ponemos un objetivo y tratamos de que la Comisión de Juicio Político resuelva ese objetivo que nos proponemos. Por ahí algunos nos dicen que somos un tanto esquemáticos, pero yo prefiero que seamos esquemáticos, pero que nosotros podamos avanzar con seriedad en cada uno de los pasos de este juicio político. Diputado Martínez, ¿qué función luego va a cumplir, para que entendamos todos, el Senado de la Nación dentro de este juicio político? Bueno, la Cámara de Diputados, en el caso de que nosotros dictaminemos todo el trabajo de la Comisión de Juicio Político, termina en un dictamen. Ese dictamen recomienda la acusación o desiste de esa acusación. Y es el plenario de la Cámara de Diputados el que después, con los 2/3 partes de los votos afirmativos, tiene que definitivamente elevar esa acusación al Senado de la Nación. El Senado es el que juzga
Una cámara acusa, la otra cámara juzga. Y esa es la tarea que desempeña el Senado de la Nación. Por eso, cuando yo escucho que algunos dicen están queriendo hacer todas las cosas alocadamente, no. Nosotros vamos a hacer las cosas sabiendo que estamos en la etapa ahora de investigación dentro de la Comisión de Juicio Político, que en algún momento emitirá un dictamen y que ese dictamen se va a poner a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados. Recién allí vendrá el tiempo del Senado, que es quien realizará efectivamente la instancia de juicio. Diputado Martínez, hay un proyecto también del Ejecutivo Nacional con el acompañamiento fuerte de los gobernadores acerca de la ampliación de los componentes de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo está ese tema? Con todas las dificultades que tiene la agenda judicial en la Cámara de Diputados, ¿no? Yo te recuerdo algunos elementos. En el año 2020, creo que fue en el mes de septiembre, el presidente de la Nación envió un proyecto de fortalecimiento de la tarea que hace la justicia federal en la Argentina. Pudo ser aprobado en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, perdón, vino a la Cámara de Diputados, yo era diputado, pero no era presidente de bloque, nosotros lo pudimos dictaminar y nunca lo pudimos llevar al recinto de la Cámara de Diputados. Cuando trabajamos el tema Consejo de la Magistratura, ustedes acordarán, diciembre del año 2021, esta corte de las 4 personas que allí están en pantalla, nos dieron 120 días para sacar una ley, un plazo absolutamente imposible de cumplir. Y nos dijeron, si a los 120 días ustedes no tienen una ley sobre el Consejo de la Magistratura, repongo una ley del año 1997 que había sido derogada en el 2006, tal cual los que escucharon. Repusieron una ley del año 1997 que había sido derogada en el año 2006. Y nosotros en ese momento, en la Cámara de Diputados, la oposición de Juntos por el Cambio no quiso integrar las comisiones antes del 15 de abril del 2022 para que nosotros podamos tener una nueva ley. Cada vez que hablamos de los temas judiciales en la Argentina es como que se despiertan todos los fantasmas. Es como que nadie quiere tratar. Y fíjate, estamos próximos a cumplir 40 años de democracia en la Argentina. En la Argentina se ha evaluado a los gobiernos, se ha evaluado la tarea de los diputados y de los senadores, se ha evaluado la tarea de los medios de comunicación, de las grandes empresas, de la Iglesia Católica, del movimiento obrero, de tantas otras instituciones importantes de la democracia argentina. Sin embargo, cada vez en este último tiempo que nosotros hablamos de la justicia, parece que no se puede decir absolutamente nada y hay que mirar para el costado. Se refugian en la idea de que hay una independencia de poderes que efectivamente tiene que existir y se refugian en el lugar común de tratar de no llegar a ningún tipo, ni siquiera de interpelación pública de la tarea de los jueces en la Argentina. Bueno, me parece que eso es una de las tantas cosas que tenemos que cambiar a 40 años de la recuperación de nuestra democracia. Exactamente. Bueno, por ejemplo, los jueces no pagan impuesto a las ganancias, algo que pagamos todos. Pero te acordás que nosotros lo planteamos en el dictamen de la ley de presupuesto y fuimos al recinto y fue rechazado, ¿no? No presentan declaraciones juradas. Claro. ¿No? Entonces digo, hay claramente situaciones que marcan una distancia enorme en las responsabilidades que tiene cualquier argentino y argentina con la que tienen, por ejemplo, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y las principales figuras del Poder Judicial en Argentina. Exactamente. Diputado, hay un proyecto que también está dentro de las sesiones extraordinarias que viene del año pasado con media sanción del Senado y tiene que ver con esta moratoria previsional. ¿Por qué cuesta tanto sacar este proyecto, aprobarlo? Por los caprichos de Juntos por el Cambio, ¿no? Fíjate que en diciembre, cuando ya lo teníamos dictaminado, convocamos a una sesión y dijeron que como se estaba discutiendo la situación del Consejo de la Magistratura, ellos no iban a tratar el tema. Ahora, sobre finales de enero, el presidente convocó a las sesiones extraordinarias. Nosotros avanzamos en dictamen de muchos temas. Este tema ya estaba dictaminado y ahora dicen que porque está el juicio político tampoco lo quieren tratar. Mientras tanto, hay 800.000 argentinos y argentinas que se están viendo privados de avanzar en sus trámites jubilatorios y están claramente viendo dificultades para que puedan acceder al derecho a tener una jubilación. La jubilación, el sistema jubilatorio en la Argentina, el sistema previsional en la Argentina, ha generado, a partir de las decisiones enormes que tomaron en su momento Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, hemos llegado a tener el 96-97% de los adultos mayores
incluidos en el sistema previsional argentino. Nosotros no queremos bajar la vara, no queremos que haya cada vez menos argentinos integrados al sistema previsional. Para eso, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos un plan de pago. Ni siquiera es una situación donde ellos no van a pagar, se le va a descontar de los saberes previsionales futuros. Y vamos a hacer algo más, le vamos a dar la posibilidad a aquellos que todavía no cumplieron los años para jubilarse, pero quieren realizar pagos por adelantado, lo que habitualmente en la jerga previsional se llama comprar años. Va a estar la posibilidad de comprar años, lo cual va a equilibrar el costo de la medida que estamos impulsando nosotros con el plan de pago previsional. O sea, es una medida imprescindible que hace a los derechos de las argentinas y de los argentinos. Nosotros consideramos que estamos en condiciones de poder tratarlo, estamos en diálogo con otros sectores políticos para que podamos tener una sesión lo antes posible. No resulta fácil, estamos intentándolo permanentemente y ojalá que podamos lograr el objetivo. Diputado, teniendo en cuenta que todos comparten un interés común, que es vivir en un país mejor, un país que vaya para adelante, que mejore todas las falencias que tiene, ¿por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo? Bueno, nosotros el año pasado habíamos hecho realmente un trabajo enorme en la Cámara de Diputados hasta la tercera semana de noviembre. Veníamos a un ritmo de sesiones de 2 sesiones por mes, intensas, con temas muy importantes aprobados por amplias mayorías. El dato quizás más relevante es haber tenido un presupuesto, una ley de presupuesto, que acordate que en diciembre del año 2021 había sido rechazado en la Cámara de Diputados por Juntos por el Cambio. Habíamos logrado en el año 2022 que nosotros vamos a aprobar el presupuesto con 180 votos afirmativos. O sea, el 70% de la Cámara de Diputados había votado a favor el presupuesto para este año, el año 2023. Y sobre finales del mes de noviembre, insisto, cuando reaparece el tema del Consejo de la Magistratura, de nuevo te llevo para atrás en la charla. Sí. Cada vez que hablamos de los temas judiciales es como que todo se tiene que frenar en la Argentina. Ahí empezaron las dificultades para poder seguir funcionando. Yo creo que no hay motivo. No hay motivo. Todos los que me conocen, inclusive diputados opositores, saben que soy un buscador permanente de consensos y de puentes para que podamos sesionar. Ahora, diría el refrán, ¿no? Para bailar hacen falta 2, ¿no? Claro. Y acá nosotros necesitamos que Juntos por el Cambio salga de esta situación de bloqueo, salga de este lugar y pueda realmente cooperar para que nosotros podamos avanzar en los temas que tenemos que avanzar. Fíjate, de los proyectos que mandó el presidente extraordinarias, hemos debatido un tema muy importante para el interior de la Argentina, porque hoy sabemos que hay mucho impulso de todo lo que son los servicios tecnológicos, y envió el ministro Massa un proyecto que se llama el monotributo tecnológico. Lo tenemos listo para tratar y no lo podemos tratar. Estamos a punto de perder una media sanción del Senado vinculada a la historia clínica digital. Ustedes saben que cada vez esto es más imprescindible en el sistema de salud, que exista una especie de trazabilidad de todo lo que tiene que ver con las historias clínicas de los pacientes a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Sí. Hoy hicimos una reunión en la Comisión de Educación aquí en la Cámara de Diputados por la creación de 8 nuevas universidades que no se están pudiendo tratar. Hay una ley que es una ley muy importante, que inclusive los diputados del Chaco siempre están muy entusiasmados con este tema, principalmente la diputada Chomiak, que es la ley de agroindustria, que es una ley de incentivos para poder fomentar las inversiones en la agroindustria, que ni siquiera la estamos pudiendo tratar en comisión porque la presidencia de la Comisión de Agricultura no convoca al plenario de las otras comisiones. Tenemos que modificar la ley de lavado de activos, de lavado de dinero. Estamos cerca de un acuerdo y no lo podemos tratar. Realmente nosotros hacemos lo imposible, te lo aseguro. Fíjate que a lo largo de esta conversación con ustedes no habrán escuchado de mí ninguna descalificación, ningún improperio, ninguna chicana, nada que tenga que ver con la oposición. Pero creo que realmente tenemos que salir de esta situación y nosotros no vamos a dejar de convocarlos permanentemente para que podamos trabajar en las comisiones y poder avanzar en las sesiones. Me imagino que todas estas situaciones lo frustran a uno cuando justamente quiere avanzar y no puede. ¿Cuál es el motor que lo hace seguir adelante? El motor que nos hizo en algún lugar abrazar la militancia política, ¿no? Bueno, ustedes son de allí,
No sé dónde habrán nacido, pero me ha tocado muchas veces ir a Resistencia, al Don Bosco de Resistencia. Yo soy exalumno ahí en Calle Italia, ¿no? La Avenida Sobre Italia. Avenida Italia, exactamente, diputado. Bueno, Avenida Italia, sí, sí. bueno, yo soy exalumno de los Salesianos de Rosario, ¿no? Y del San José de Rosario. Y fuimos educados en algún lugar con esta idea de que nosotros estamos acá para transformar las cosas. Yo soy un diputado que hago una vida absolutamente común, en la casa con mi familia, con un auto que lo compré usado, hago las compras con mi familia, hacemos todas cosas absolutamente normales como el 95% de los diputados y las diputadas. Y lo que te sostiene en esto, y ustedes me escucharán apasionado y vehemente en lo que trato de defender, es que queremos cambiar las cosas. Y hay cosas que realmente hay cosas que son muy difíciles de conseguir acuerdos, pero hay otros que a mí no me frustra, pero me da cierta cosa de estar tan cerca de la posibilidad de acordar y de avanzar en temas y que a veces el capricho esté por encima del bien común, ¿no? Y bueno, hay que todos los días levantarse con ganas, seguir insistiendo, no romper nunca los puentes de diálogo, no romper nunca los puentes de comunicación, aunque a veces estemos en desacuerdo con los sectores de la oposición, pero yo creo que más temprano que tarde va a terminar predominando la postura que nosotros planteamos en la Cámara de Diputados. Bueno, lo que pasa, diputado, que sabemos que años electorales son complejos en el Congreso de la Nación para ponerse de acuerdo, pero bueno, esperemos que este año sea distinto en comparación con años anteriores, ¿no es cierto? Sí, es cierto que en la comparación, si vas a esa estadística, marca lo que vos indicás, sí, ¿no? Pero tenemos que salir de esa situación. A ver, digo, no entiendo por qué. A ver, te vuelvo al caso de la ley de agroindustria. Vos sabés que en la ley de agroindustria tenemos acordado con la oposición el dictamen de comisión para llevar al recinto. Y no lo podemos dictaminar porque no convocan. Entonces digo, no es que no hay ejercicio de consenso, hay ejercicio de consenso, pero después hay variables políticas que muchas veces exceden hasta la propia voluntad de los diputados y diputadas. Dirían, decisiones que se toman allá arriba, ¿no? Y que traban el funcionamiento abajo. Bueno, yo creo que todos tenemos que tener la fortaleza necesaria para salir de esa situación. Diputado, le cambiamos un poquito de tema, un poquito a la cuestión política. Estamos viendo detrás suyo una foto del presidente y de la vicepresidenta juntos. ¿Están tan juntos como marca la foto o están un poco más lejos? No, mira, me haces preguntas extrañas. No. Vos sabés que no le esquivo, en general no le esquivo a nada, y ahí veo que encima ampliaste la imagen para que se vea bien. No, mira, yo soy de los militantes del Frente de Todos, que creo que desde el minuto que nos levantamos hasta el minuto que nos acostamos, de hecho ahora yo tengo otra actividad más y termino 9:30 de la noche, tenemos que trabajar para fortalecer a nuestras principales referencias políticas, fortalecer al presidente de la Nación, fortalecer a nuestra vicepresidenta de la Nación, fortalecer la tarea que está sistemáticamente criticada por la oposición de nuestro ministro de Economía, Sergio Massa, que no quiere decir que sean todas rosas en la economía argentina, ni mucho menos, pero de ahí a que sistemáticamente busquen lijar el trabajo de Sergio Massa me parece un despropósito, porque en realidad no le hacen mella a Massa o al gobierno, le hacen daño a los argentinos y a las argentinas, ¿no? Entonces yo soy de la idea que tenemos que trabajar en un fuerte clima de unidad. Nosotros lo tratamos de mostrar aquí en el bloque de diputados y de diputadas. Mirá que tuvimos nuestros momentos con disidencias internas, con dificultades internas, porque somos apasionados y porque somos 118 diputados y diputadas que venimos con trayectorias distintas, de espacios políticos distintos, que no tenemos siempre la misma mirada sobre todos los temas. Lo expresamos, ¿te acordás el debate fuerte que dimos alrededor de la renegociación del acuerdo que Macri hizo con el Fondo Monetario Internacional? Pero eso no nos impide estar juntos, ¿no? Y yo creo que a Alberto y a Cristina les pasa lo mismo. Podemos tener muchas veces algunas diferencias puntuales, pero tienen una mirada de país en común y estoy convencido que si hacemos las cosas que tenemos que hacer, vamos a seguir gobernando los destinos de esta patria. Diputado, bueno, usted lo dijo recién, estamos un poco... somos contemporáneos, digo, en cuanto a la edad, nació en Rosario, bueno, con todo lo que significa hoy por hoy Rosario, ¿no es cierto? Siempre está lamentablemente en el centro de la escena. ¿Es tan así de la gravedad en cuanto a los delitos, en cuanto a la inseguridad en Rosario, o son cuestiones que por ahí nos pintan los medios porteños?
No, la situación es grave. Es grave. La situación es grave, mira, perdóname la autorreferencia, ¿no? Pero la ciudad de Rosario hoy tiene en un barrio de la zona sur que se llama Tablada, uno de los lugares más complicados. Yo vivo en uno de los extremos de ese barrio, y otro en la zona norte, que es una zona se llama Lubedueña, o en Palme Granero, que es otra de las zonas más complicadas. Nosotros estamos con niveles de homicidio dolosos muy por arriba del promedio, hace más ya de una década en la ciudad de Rosario. Y cuando en el año 2011 y 2012 nosotros marcábamos estas cosas, yo no era diputado nacional, la primera vez que yo fui a elecciones fue en el año 2019, así que no, pero sí militaba políticamente. Nosotros nos encontrábamos con esos homicidios de 12, 15 balazos extremadamente violentos. Íbamos a preguntar y nos decían, no, son conflictos interpersonales, como si fueran pelea entre personas. Claro. Y eran pelea entre bandas, y nosotros lo decíamos, que se disputaban el territorio del delito, ¿no? Y eso se fue sosteniendo en el tiempo y agravando en el tiempo. Porque vos sabés perfectamente que esa situación también genera dificultades en la fuerza de seguridad. Siempre en la fuerza de seguridad, inclusive cuando son tan masivas, hay elementos que uno tiene que permanentemente depurar porque empiezan a tener vínculos con el delito. Entonces, eso se llama la conducción política de la fuerza de seguridad. Hay dificultades pues, también en los ámbitos judiciales, tanto federales como provinciales. Y hoy estamos en una situación realmente, para mí, pero muy compleja, donde además ustedes deben haberse noticiado que encima empezamos en los distintos sectores de la política a querernos sacar los temas de encima, la responsabilidad de encima, o a querer achacar la responsabilidad del otro. Y creo que no hay nada peor para una sociedad que en un momento de mucha angustia, como se está viviendo especialmente en la ciudad de Rosario, que la dirigencia política, en lugar de buscar soluciones, intente sacarse la responsabilidad de encima, ¿no? Así que yo soy de la idea de que hay que trabajar muy juntos, todos los niveles del Estado, todos los espacios políticos, porque hace falta no solamente una política de seguridad clara, sino mucha fuerza política para implementarla, ¿no? Y creo que ahí está la clave para que podamos salir de todo esto. Es que en general creo que no, a nivel país estamos atravesando una violencia extrema y una naturalización extrema de esto. Sí, pero yo te entiendo todo eso y es muy preocupante, pero una cosa es lo que podemos visualizar y te aseguro que estamos hablando cualitativamente de un problema distinto, ¿no? Es lo que se está viviendo en la ciudad de Rosario. Y mirá que me encanta la ciudad de Rosario, me gusta ir a la cancha con mis hijos, yo voy a la cancha Central Córdoba, fui el sábado a ver con ellos a la cancha y cuesta. Ahora, después vos vas a Rosario, o quizás a ustedes les toque ir al Congreso o pasar por ahí, y se encuentran con una ciudad que realmente tiene lugares maravillosos y una gente maravillosa, y un ambiente muy lindo para poder disfrutar. Entonces dicen, che, yo estoy acá y estas cosas no me pasan. No tiene nada que ver con lo que me contó Germán en la entrevista que hicimos. Sí. Bueno, este es un poco el problema que estamos teniendo. En algún momento se hablaba de que había dos ciudades y no una, ¿no? Y a veces estaba la idea de que esa otra ciudad quedaba muy lejos de los que vivían en la otra ciudad. Bueno, me parece que hoy, con el crecimiento de la violencia, no hay rosarino, rosarina, viva donde no sienta que la violencia la tiene demasiado cerca de tu vida cotidiana, y eso ustedes saben que genera muchísima angustia, principalmente a los que somos papás, mamás, a los que vamos a laburar temprano, a los que vienen tarde de trabajar, o a los que tienen que trabajar a la madrugada. Bueno, realmente es una situación muy delicada que Dios quiera que la podamos superar. Diputado, muchas gracias por estos varios minutos que nos dio, que nos dispensó a Norte Grande Federal. Así que bueno, esperemos que se achiquen las diferencias políticas y que podamos tener proyectos y leyes que beneficien a todos los argentinos. Bueno, hay que trabajar para eso. Sí, y quiero dejarle, si nos está viendo, un fuerte saludo al excelente gobernador que tiene
la provincia del Chaco y a cada uno de los diputados y diputadas del mundo que se andan viendo por ahí. Siempre miran, así que seguramente van a escuchar el... Después le vamos a mandar un mensaje a ver si efectivamente seguro, vienen a veces. Seguro. Bueno, gracias, diputado. Abrazo grande. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, diputado. Germán Martínez, presidente del bloque Frente de Todos en la Cámara de Diputados, del bloque Frente de Todos, el oficialismo en Cámara de Diputados, hablando de todos los temas. Corte Suprema de Justicia, hablando también de lo que tiene que ver con la realidad política, la realidad interna del Frente de Todos y por supuesto también lo que tiene que ver con la realidad que se vive en Rosario. El diputado Martínez es de Rosario, por eso también nos planteó una situación alarmante, difícil, compleja en la ciudad santafesina de Rosario como consecuencia del aumento creciente de la violencia. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.